Hola a todos. Vamos a ver el tema de configuración electrónica o estructura electrónica y vamos a realizar algunos ejemplos. La configuración electrónica es lo que tenemos como resultado en esta parte de acá. Este es el resultado de la configuración electrónica para el cromo. También además acá tenemos entonces el resultado de la configuración electrónica para el magnesio y para el calcio. Y para construir esta configuración electrónica hemos utilizado el diagrama mnemotécnico de Moller, el que mostramos en la parte de acá. Antes de iniciar a mostrar cómo se realiza la configuración electrónica, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Los niveles de energía. Existen 5 niveles de energía que están designados con los números del 1 al 7 y los podemos encontrar acá en el diagrama de Moller. Acá está el nivel 1, los del nivel 2, nivel 3, los del nivel 4, 5, 6 y 7. Además de estos niveles de energía, también hay unos subniveles de energía que son designados por las letras minúsculas S, P, D y F. Y estos a su vez también los encontramos en el diagrama. Acá vemos el subnivel S, acá vemos los del subnivel P, acá los del subnivel D y acá los del subnivel F. También sabemos que el subnivel S consta de un orbital y puede alojar como máximo 2 electrones. El subnivel P consta de 3 orbitales y puede alojar como máximo 6 electrones. El subnivel D consta de 5 orbitales y puede alojar máximo 10 electrones. El subnivel F consta de 7 orbitales y puede alojar como máximo 14 electrones. Orden de llenado para realizar la construcción de las diferentes configuraciones electrónicas. Para eso siempre vamos a iniciar por la notación electrónica que tenemos acá en la parte de arriba. Siempre iniciamos con 1S2. Luego seguimos el orden de las flechas y luego continuaría con la 2S2. Seguimos el orden y luego seguimos con la 2P6. Seguimos el orden, luego sigue la 3S2, seguimos las flechas, venimos y sigue entonces la 3P6. Luego de la 3P6 sigue la 2S2 y así luego sigue la 3D10. Luego de 3D10 sigue 4P6, luego 5S2. Volvemos con el orden de la flecha, venimos y sigue entonces 4 de 10, luego sigue 4P6 y así continuamos hasta finalizar con el diagrama. Este es el orden como se llenan entonces las diferentes notaciones para la construcción de las distribuciones electrónicas de los átomos. También tenemos que la configuración electrónica se puede representar mediante una configuración electrónica condensada. ¿Esto cómo funciona? De la siguiente manera. Acá tenemos un ejemplo de lo que son las distribuciones electrónicas para un grupo de átomos. Estos átomos que tenemos acá son los que se denominan en la tabla periódica como los gases nobles. Y vamos a ver cómo se construye su configuración para luego expresar la configuración electrónica condensada en los diferentes átomos. La representación condensada del átomo del helio, el cual es 1s2, solo representa esta fracción de acá, que significa que el helio es Z2, por lo tanto esta es su configuración electrónica. Y la manera condensada de expresar este 1s2 es ubicando el helio entre estos corchetes. Tenemos ahora la de el neón. Esta es la estructura condensada para el neón y acá tenemos su configuración electrónica. Tenemos la del argón,
el cual tiene toda esta configuración electrónica, lo cual lo podemos expresar de la misma manera. Solamente expresando el argón entre corchetes significa que es todo esto que tenemos de acá y lo podemos utilizar después para realizar la configuración electrónica condensada de cualquier átomo. Y tenemos la del criptón, el cual pues se construye utilizando toda esta fracción de la configuración electrónica hasta acá, y tenemos que lo podemos expresar todo esto de acá hasta acá simplemente poniendo la K y la R, ¿sí?, entre corchetes. Y acá entonces tenemos lo que son las configuraciones electrónicas condensadas para los gases nobles. Ejemplo 1. Nitrógeno. El nitrógeno tiene como número atómico 7, lo cual a su vez indica que Z es igual a 7, indicando que tiene 7 electrones al ser el nitrógeno de naturaleza neutra. Vamos a utilizar el diagrama mnemotécnico para construir su configuración electrónica. Debemos siempre seguir el orden en el diagrama mnemotécnico para nosotros ir ubicando las diferentes notaciones. El propósito que tenemos es la sumatoria de los exponentes nos dé una cantidad igual a 7. La primera notación que se debe ubicar es 1s2. Lo ponemos en la parte de acá. Llevamos entonces 2 electrones. Luego seguimos con la siguiente notación que nos corresponde y es 2s2. Y la ubicamos en la parte de acá. Tenemos entonces ahora 2 más 2 de acá, llevamos entonces 4 electrones. Continuamos entonces porque aún nos hace falta para llegar a ese número de Z7. La que continúa en su orden de notación es 2p6 y la ubicamos en la parte de acá. Y realizamos la sumatoria de los electrones. 2 más 2 de acá me da 4. Más 6 de acá me dio 10. Y de esta forma me he pasado porque estoy buscando que Z sea igual a 7. Como Z es igual a 7 y el número que he puesto acá me he pasado, lo que yo hago es lo siguiente. Debo bajar esta cantidad de acá, ajustarlo hasta que me complete el número 7. Entonces acá voy a borrar este 6 y ubico entonces el número 3. De esta forma 2 más 2 de acá me da 4, más 3 de acá me da 7. Y es ese 7 el número atómico que yo necesito o la cantidad de electrones para representarlo en la distribución electrónica. Acá tengo entonces que esta es la configuración electrónica para el nitrógeno. Vamos a realizar la distribución de los electrones en los orbitales. Para eso entonces nos valemos de esta representación, donde hemos ubicado ya nuestra configuración electrónica y hemos puesto un cuadro de estos que representa el orbital de cada subnivel de energía. Vamos a iniciar con la primera notación, 1s2. Entonces ubicamos primero primer electrón con el spin positivo, ¿sí? Y luego entonces necesitamos ubicar al segundo electrón. Y recordemos entonces la regla de Ohm, la cual establece que los electrones deben tener spines opuestos. Entonces si ya puse este electrón el primero con la flecha hacia arriba, siempre es el primer electrón con la flecha hacia arriba, el segundo lo debo ubicar con la flecha hacia abajo, para cumplir entonces con la regla de Ohm. También además, al ubicar solamente 2 electrones en un orbital, pues estamos cumpliendo de mano con el principio de exclusión de Pauli. Ya hemos finalizado el 1s2, vamos a continuar con el 2s2. Como tiene 2 electrones, entonces los vamos a ubicar en su respectivo orbital.
Vamos a ubicar entonces el primer electrón con el spin positivo, entonces por eso la flecha apunta hacia arriba, y luego el segundo electrón con el spin hacia abajo. Vamos entonces a proceder a representar la siguiente notación: 2p3. Ya tenemos acá 2p3. Recordemos que el subnivel P consta de 3 orbitales, por eso los tenemos de esta manera. Recuerden que siempre lo que se debe hacer es ubicar los electrones con la menor cantidad de energía, y esa menor cantidad de energía la logramos ubicando primero los electrones que tienen el mismo spin hasta que se llene cada uno de sus orbitales, y no podemos proceder a hacer el llenado con los diferentes spin hasta que no haya la necesidad de hacerlo. Entonces en este caso tenemos acá, como tenemos 3 electrones, ubicamos el primer electrón, ¿sí? Y como lo que necesitamos es generar una configuración o una notación de estos electrones de menor energía, no podemos ubicar acá el spin opuesto para este electrón, sino que necesitamos ubicar el mismo spin pero en otro orbital para poder hacer el llenado con ese electrón. Entonces ubicamos acá el segundo electrón, ¿sí? Y necesitamos entonces poner un tercer electrón. Para poner este tercer electrón entonces no lo podemos poner acá porque sería de spin opuesto y tendría mayor energía. Tampoco lo podemos hacer acá porque también tendría mayor energía. Y el que tiene entonces menor energía es el spin que tenga el mismo sentido, la misma orientación, o sea en este caso hacia arriba, pero ocupando el orbital que falta, que en este caso es este orbital de acá. Entonces ubicamos el tercer electrón. Y esta es la representación de los electrones en los orbitales. Tenemos en la parte inferior la representación o la distribución electrónica condensada para el nitrógeno. De acá hasta acá, el 1s2, esto me representa la notación condensada del gas noble del helio, por eso llega hasta acá. Y luego completamos con lo que queda de la distribución electrónica. Completamos desde acá hasta acá. Y nos queda entonces esta distribución. Entonces recordemos entonces que esta es la distribución electrónica condensada, esta es la distribución electrónica normal, ¿sí? O extendida, y esta de acá es la representación de los electrones en los orbitales para el átomo de nitrógeno. Ejemplo 2. Magnesio, Z12. Vamos a utilizar el diagrama mnemotécnico para realizar su construcción de la distribución electrónica. Vamos entonces al inicio. Recordemos entonces que como el magnesio tiene Z12, nuestro propósito es hacer la sumatoria de los exponentes y que esa cantidad me dé 12, hasta llegar entonces a 12, que indica la cantidad de electrones. Vamos entonces a iniciar utilizando el diagrama de módulo. La primera notación que debemos siempre ubicar es 1s2. Venimos y la anotamos acá. De esta manera ya llevamos entonces 2 electrones. Vamos a continuar, venimos haciendo el orden y ponemos la siguiente notación, 2s2. Venimos, la anotamos acá. Ya llevamos entonces 2 más 2, 4 electrones. Seguimos con el orden en el diagrama y lo que continúa entonces es 2p6. Venimos, la anotamos acá. Ya llevamos entonces 2, 4, 10. Nos faltan entonces todavía para llegar a ese valor de Z2. Continuamos entonces en el diagrama de Moller. La notación que sigue de 2p6 es 3s2. Y venimos y la anotamos acá. Y vamos a contar entonces cuántos electrones tiene esa notación hasta el momento. 2 más este 2 de acá me da 4. Más 6 me da 10. Más 2 me da 12. Y 12 es el valor que yo estoy buscando de Z, porque estamos realizando la configuración para el magnesio. Entonces, como ese valor que me dio acá de la sumatoria de los electrones es Z, esta es la representación de la distribución electrónica para el átomo de magnesio.
el cual es Z2. Vamos a realizar la representación de los electrones en los orbitales. Recordemos entonces que cada uno de estos cuadros representa un orbital para un determinado subnivel. Vamos entonces a iniciar con la notación de 1s2 para ubicarla acá entonces en su respectivo orden. 1s2 tiene entonces dos electrones. Como es del subnivel S, solamente tiene un orbital. Entonces debemos ubicar un electrón con el spin positivo, o sea, un electrón apuntando con la flecha hacia arriba. Como son solamente dos electrones para el 1s2, entonces el siguiente electrón lo debemos ubicar con la flecha apuntando hacia abajo. De esta manera, entonces estamos cumpliendo con la regla de Ohm, en el cual establece que los electrones en un mismo orbital deben tener espines opuestos. Además, con el principio de exclusión de Pauli, el cual establece que en un orbital solamente puede alojar como máximo dos electrones. Acá entonces vamos a seguir con la representación de 2s2. Como son dos electrones, entonces ubicamos uno con la flecha hacia arriba y otro con la flecha hacia abajo. Vamos a continuar con la notación de 2p6. Vamos entonces a poner mucha atención con el llenado de los electrones en los orbitales. Recordemos entonces que se va a hacer un llenado siempre procurando la menor energía de ese orbital o de esos electrones conforme se vaya realizando el llenado en los orbitales que tenemos. Entonces, como son 6, el primer electrón que vamos a hacer vamos a ubicar con el spin positivo, ¿sí? El segundo electrón lo vamos a ubicar en el segundo orbital que tenemos y lo vamos a ubicar con el spin positivo. Y el tercer electrón que vamos a ubicar entonces lo vamos a poner en el tercer orbital que tenemos que está vacío y lo vamos a ubicar con el spin positivo. Como son 6, entonces apenas llevamos 3, entonces vamos a ubicar el electrón número 4. Entonces lo debemos ubicar, entonces ya no nos quedan más orbitales, porque recuerde que el subnivel P solamente tiene estos 3 orbitales. Y ya cada uno de ellos ha sido llenado con un electrón que tiene una orientación espacial, en este caso entonces hacia arriba. Ahora entonces para ubicar el cuarto electrón pues lo ubicamos en el primer orbital y lo ubicamos con una flecha entonces hacia abajo, lo cual entonces ya me cumple entonces la regla de Ohm. Luego entonces para el quinto electrón lo ubicamos en el segundo orbital P, entonces lo ubicamos con la flecha hacia abajo. Y para el sexto electrón lo ubicamos entonces en el tercer orbital con la flecha apuntando hacia abajo. Ya hemos terminado entonces de hacer el llenado de los electrones en los orbitales para el subnivel P. Vamos a continuar con la notación 3s2. Como son dos electrones vamos a ubicarlos. El primer electrón siempre con el spin positivo con la flecha apuntando hacia arriba. Y como el segundo electrón, entonces vamos a ubicarlo con la flecha hacia abajo para cumplir entonces con la regla de Ohm de los spines opuestos. Y esta es entonces la representación de los electrones en los orbitales. También tenemos entonces la representación condensada para el magnesio, la cual rige a partir de ubicar la representación o estructura electrónica del gas noble más cercano, en este caso es el neón, que esto de acá, lo que está entre corchetes, el neón entre corchetes, la representa desde acá hasta acá, cosa que va desde el 1s2, 2s2 y 2p6. Eso es lo que significa ese neón entre corchetes. Y ponemos entonces el resto de la notación. El 3s2 lo ponemos acá, los que nos quedó por fuera de esta notación del gas noble. Entonces tenemos acá entonces la representación o distribución electrónica condensada para el magnesio, la distribución, configuración electrónica normal o extendida para el magnesio, y tenemos además la representación de los electrones en los orbitales para este átomo de magnesio, el cual tenía un Z12. Ejemplo 3. Hierro. El hierro tiene Z26, lo cual representa que el hierro tiene 26 electrones
debido a que consideramos que es de naturaleza neutra. Vamos a utilizar entonces el diagrama para realizar la construcción de la distribución electrónica del hierro. Tenemos acá el hierro, entonces vamos a iniciar con 1s2, de 1s2 y lo anotamos en la parte de acá, 1s2. Ya hallamos entonces 2 electrones. Luego la que sigue la anotación 2s2, lo ponemos entonces acá y hallamos entonces 4 electrones. Luego la que sigue 2p6, lo ubicamos acá y hallamos entonces 10 electrones. Luego la que sigue en la anotación de 2p6 sigue entonces 3s2, lo ubicamos acá y hallamos entonces 12 electrones. Luego del 3s2 sigue el 3p6 y entonces ya hallamos acá 18 electrones. Recuerde que estamos haciendo la sumatoria de los exponentes y el valor que llama hasta el momento entonces es 18. Vamos a mirar entonces cuál sigue de la anotación 2p6. Sigue el 4s2 y lo ubicamos entonces en la parte de acá. Ya la sumatoria entonces nos da 20. Y recuerde que el valor que estamos buscando es z igual a 26. Entonces vamos a continuar a ver cuál es la anotación que sigue. Del 4s2 sigue entonces el 3d10 y lo ponemos entonces en la parte de acá y realizamos la sumatoria. La sumatoria de estos exponentes, de este 2 más este 2 más el 6 más el 2 más el 6 más el 2 más el 10 me da entonces 30. Y como me pasé del valor que yo necesito ubicar, que es el de z26, entonces yo a este de acá, al 3 de 10, le puedo quitar, ¿sí?, para ajustar ese valor a 26. Como me dio 30, entonces borro este 10 de acá, lo borro y pongo entonces el 6. De esta manera la sumatoria de los exponentes me da a mí 26, lo cual me indica que el hierro tiene 26 electrones y esta es su distribución electrónica del hierro. Recordemos que yo a esa última anotación que realizo yo le puedo quitar, ¿sí?, pero más nunca le puedo poner, como en este caso hice que le quité 4 para ajustar ese valor a 6 para que me diera 26, pero yo no le podría entonces haber puesto de más o haber cogido de acá, ¿cierto?, como tiene 2, haberle acá entonces puesto un 8 para que me diera entonces 26. Eso no se puede. Yo siempre a los subniveles les puedo entonces quitar de ese valor máximo que pueda alojar cada uno, pero más nunca le puedo poner. Entonces, por ejemplo, ya a los de S2 pues yo les puedo quitar para ajustar el valor que yo necesito. A los de P6 les puedo quitar y ajustar entonces desde 1 hasta 6, pero no les puedo poner. Y a los de D y a los de F también puedo hacer lo mismo. En el caso de los D, pues no puedo ponerle más de 10, pero sí puedo ponerle menos de 10 hasta 1, ¿cierto?, ajustando al valor que necesitamos. Y lo mismo para el caso del F, con esos 14 electrones que puedo alojar como máximo. Vamos entonces ahora a realizar la representación de los electrones en los orbitales. Vamos a hacerlo entonces uno por uno. Acá primero vamos a coger entonces el 1s2, entonces ubicamos un electrón con la flecha hacia arriba, otro electrón con la flecha hacia abajo. Vamos entonces a hacer el 2s2, ubicamos un electrón hacia arriba y un electrón entonces hacia abajo. Luego vamos a hacer la 2p6, entonces ubicamos primero un electrón hacia arriba, ya emanamos el primer orbital. Luego entonces, como nos quedan estos dos orbitales, yo no puedo poner el otro electrón acá apuntando hacia abajo, sino que debo primero llenar todos los orbitales con el mismo spin de los electrones. Entonces, para poner el siguiente electrón lo ubicamos en el segundo orbital con la flecha ubicando hacia arriba. El tercer electrón para este 2p6 lo ubicamos entonces de esta manera apuntando hacia arriba. Luego para el llenado del cuarto lo ponemos entonces la flecha ya apuntando hacia abajo, ¿sí? Luego para el quinto igualmente para el segundo orbital y en el tercer orbital ubicamos el electrón entonces apuntando hacia abajo. Vamos entonces a realizar la anotación del 3s2. Como tiene entonces dos electrones, ubicar uno hacia arriba y otro electrón hacia abajo. Vamos a ubicar la anotación 3p6. Recordemos que el subnivel P tiene 3 orbitales
y deben irse llenando uno a uno. Entonces, como son 6 electrones, ubicamos en el primer orbital una flecha hacia arriba. En el segundo orbital, entonces ubicamos el segundo electrón. En el tercer orbital, que está vacío, entonces ubicamos el tercer electrón. Y luego para el cuarto, entonces venimos otra vez al primer orbital que tenemos y ubicamos el electrón con la flecha hacia abajo. Luego para el quinto, ubicamos el electrón hacia abajo. Y luego para el sexto, lo ubicamos hacia abajo. Ya hemos terminado la 3p6. Vamos a seguir con la 4s2. Como tiene dos electrones, ubicamos uno hacia arriba, otro hacia abajo. Luego vamos a continuar con la notación 3d6. Ahora, recordemos que el subnivel D tiene entonces 5 orbitales. Vamos entonces a realizar el llenado. Como son 6 electrones los que vamos a ubicar, recuerde que siempre vamos a ubicar los electrones hasta el llenado de los orbitales que tengamos. Entonces, recuerda, vamos a ubicar 6 electrones. Primero lo vamos a ubicar en el primer orbital, con la flecha apuntando hacia arriba. El segundo electrón en el segundo orbital que está vacío, apuntando hacia arriba. El tercer electrón en el tercer orbital, apuntando hacia arriba la flecha. El cuarto electrón lo ubicamos entonces en el cuarto orbital, apuntando la flecha hacia arriba. El quinto electrón lo vamos a ubicar entonces en el quinto orbital que está vacío y lo ponemos entonces con la flecha apuntando hacia arriba. Y el sexto electrón entonces lo vamos a poner acá en el primer orbital que tenemos, porque ya no tenemos más orbitales acá vacíos. Recuerden entonces que el D tiene entonces solamente 5 orbitales. En estos momentos el D, cada orbital tiene de a un electrón. Como son 6, entonces necesito ubicar otro electrón. Esto lo vamos a hacer en el primer orbital, ubicamos un electrón con la flecha apuntando hacia abajo. Y esta entonces sería la representación de los electrones en los orbitales para el átomo de hierro. Tenemos en la parte inferior la distribución electrónica condensada para el átomo de hierro. Tenemos el AR entre corchetes, lo cual me indica que es una distribución condensada que va desde acá del 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6, va hasta acá la representación condensada para ese gas noble que es el argón. Entonces va desde acá hasta acá. Con esta forma, con estos corchetes de argón, estoy representando todo esto, la distribución electrónica, y estoy evitando anotar todo esto. Y luego ponemos entonces lo que resta, el 4s2, véalo acá, y luego el 3d6, y véalo acá. Entonces, acá tenemos la distribución electrónica condensada para el átomo de hierro, tenemos la distribución electrónica normal o extendida para el átomo de hierro y tenemos también la representación de los electrones en los orbitales para el átomo de hierro.